Este podcast tiene fines exclusivamente de entretenimiento y divulgación de temas relacionados con la medicina. El contenido presentado no debe ser considerado como una consulta médica ni como asesoramiento profesional. En caso de tener problemas de salud, te recomendamos consultar a tu médico o profesional de confianza para recibir orientación adecuada y personalizada. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jenny, bienvenidos a este nuevo episodio de Consulta para ti. Les comento que Micaela el día de hoy está un poquito delicada de salud, pero nos está acompañando tras cámaras. Tenemos dos invitadas muy especiales para el episodio de hoy. Quiero dar la bienvenida a Karen, que ya en otros episodios nos ha acompañado. Muy buenas tardes, Karen, y bienvenida. Hola a todos, soy Karen, una vez más, muy agradecida por estar en este podcast. Y quiero dar también la bienvenida a la doctora Noeli González, que nos acompañará también para hablar el día de hoy en este podcast. Doctora, muy buenas tardes y muchas gracias por aceptar esta invitación. Buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado y participar aquí. Y no se olviden que este podcast, Consulta para ti, llega a ustedes gracias al auspicio de Quiero Más Internet. Puedes navegar a la mejor velocidad, trabajar, jugar, estar en contacto con tus amigos, tus familiares, con la máxima velocidad de fibra óptica. No te olvides de visitar sus oficinas acá en la ciudad de Cariamanga, ubicadas en la calle 24 de Mayo y Velasco Ibarra. Quiero Más Internet. Vamos a iniciar de inmediato en este episodio. Vamos a hablar sobre la ansiedad. Doctora, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es una respuesta natural a un estrés, a una situación estresante. Eso es temporal y pasajero, pero cuando ya se convierte en algo patológico, en algo que ya requiere a lo mejor un tratamiento, ya sea psiquiátrico, ya sea de terapia psicológica, viene afectando a lo largo del tiempo y también viene con síntomas asociados. Muchas veces se suele confundir o se suele decir que es lo mismo la ansiedad y el estrés, pero ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, el estrés está más enfocado, digamos, a una situación, sí, también estresante, pero es temporal, mucho más corto y pasa. Por ejemplo, qué sé yo, una situación en el trabajo, en el colegio, y pasa. Pero la ansiedad sí tiene su tiempo, que mantiene unos síntomas a lo largo de un tiempo, 6 meses por lo general, y eso ya se considera una ansiedad. Hoy en día el tema ansiedad es algo que se escucha bastante común entre la gente. De todas las edades. Sí, eso doctora, coméntenos, o sea, porque no es algo que vaya solo a los adultos, o sea, ¿desde qué edad de pronto puede presentarse algún ataque de ansiedad? Bueno, ya en los niños también se presenta, como decía Karencita, va a toda etapa, toda edad. En los niños se da desde los 5 añitos, se podría decir, en adelante. Claro que ellos no lo manifiestan como nosotros los adultos. Nosotros los adultos podemos presentar taquicardia, qué sé yo, sudoración, situaciones, miedo, pero los niños ellos lo manifiestan en ocasiones muy diferentes, a lo mejor con rabietas, con agresiones hacia otras personas o hacia ellos mismos. Pero desde esa edad se podría considerar que ya manifiestan o presentan síntomas ya de ansiedad. ¿Por qué diríamos que en los últimos tiempos este término es bastante común, o por así decirlo, este padecimiento es más común que hace algunos años atrás? Creo yo, a mi manera de ver las cosas, siempre estuvo ahí, solo que no se le daba la importancia como a la salud mental. Creo que, oye, eso justamente iba a mencionar. En la actualidad es como que se está tomando más importancia al tema de salud mental. Antes era solamente el tema de salud física, pero no se tomaba. Después de la pandemia. Sí. Que muchas personas empezaron a manifestar ya estos síntomas propiamente de la ansiedad. Se exacerbaron los síntomas. Sí, exactamente. Por eso manifestaba. Siempre estuvo ahí. La ansiedad, la depresión, los problemas mentales siempre estuvieron ahí. Pero a raíz últimamente de la pandemia se incrementaron más los síntomas o los padecimientos relacionados con lo mental. Y la ansiedad comenzó a tener, o mejor dicho, los problemas de salud mental tuvieron un poco más de importancia a las políticas ya gubernamentales,
políticas de las organizaciones apartes que se encuentran. Entonces, ellos comenzaron a atender a darle esa importancia. Y obviamente actualmente ya tenemos casos muy, ya estadísticas, digamos así, de ansiedad, de depresión. A raíz de todo eso vienen otros problemas. Vienen intentos que también son otros temas también que están ahí. Creo que en otro tema, en otro día, tomarlo porque son muy, muy importantes. Hay muchos casos, sobre todo en esa localidad, hay muchos casos de intentos. ¿Se podría decir que la ansiedad está asociada a la depresión incluso? Sí, también. La depresión también tiene sus síntomas de ansiedad. De hecho, hay ansiedad y depresión mixta. Entonces, y hay más casos. A veces uno dice más ha de haber o hay diagnósticos de depresión, pero la realidad es que hay los dos juntos, ansiedad y depresión. Por eso hay personas que se aíslan, no salen, tienen miedo, muchísimo miedo a veces de compartir, de salir, de participar en reuniones sociales o familiares. Y esos son los síntomas de la ansiedad, entonces vienen asociados los dos. ¿Cómo cuidar, doctora, de nuestra salud mental para evitar de pronto tener estos procesos de ansiedad o estos estados de ansiedad? El evitar, qué sé yo, las situaciones estresantes, las redes sociales, el teléfono, salir a caminar, hacer actividad física, ahora como una recomendación hasta propia, porque también yo pasé por situaciones de ansiedad y depresión. Entonces, es una situación bien difícil sobrellevarla y todo esto. Aceptar primero que uno tiene este problema y poder buscar esa ayuda también. Por ejemplo, hacer actividades de relajación, que en mi caso me ha funcionado muchísimo y lo recomiendo. Hacer la relajación, hacer terapias de respiración, actividades como lectura, qué sé yo, también reuniones cortos entre amigos, qué sé yo, familiares. Entonces, todo eso ayuda a mejorar la salud mental en general. Doctora, ¿cómo podemos darnos cuenta de pronto si algún amigo, algún ser querido está de pronto pasando por alguna etapa de ansiedad, por alguna etapa de depresión? Porque se han dado muchos casos de que hay personas que aparentemente están bien, salen a reuniones, están felices, están contentos, se ríen, y se han dado casos de que a la final llegan a sus casas, se sienten solos, están deprimidos y muchas veces toman malas decisiones. En el caso de que llegan incluso hasta quitarse la vida. Claro, sí, es que es un poco difícil identificarlo, porque personas, como bien lo manifestaba, hay personas que salen y están trabajando. Lo disimulan muy bien, por así decirlo. Tienen un mecanismo, se ponen una barrera muy fuerte y no se evidencia sinceramente, o no se lo ve tan claro. Pero a veces la familia que está muy cercana ve ciertas cositas, ve, qué sé yo, que ya no es la misma persona de antes, que llega del trabajo así, feliz, contenta, llegado trabajando y todo, pero se encierra, o cuando le dicen vamos como era antes, ya no sale. Entonces la familia sí forma un punto muy importante ahí, porque se da cuenta de esas cosas, como también los amigos también muy cercanos. Porque todos tenemos un amiguito que siempre está ahí. Por ejemplo, lo hablo como experiencia. Una situación, creo que fue el año pasado, hace unos 8 meses, ya vengo y hubo un problema de depresión y ansiedad cuando inició esto de la pandemia. Ahí aparecieron mis síntomas. Pero hace unos 8 meses una situación estresante que generó en mí una apatía, un desgaste, una situación de quererme en mi propio consultorio encerrar. Entonces, ¿quién estuvo ahí? Tal vez mi familia no, porque ellos están en Loja, pero sí las personas que estaban muy cercanas a mí, que eran una compañera de trabajo, una o dos. Ellas fueron las que dijeron, no te vemos bien, vamos a tomar un café. Entonces fueron las personas que estuvieron ahí las que se dan cuenta, porque a veces la familia no está cerca. Y son así, situaciones que uno ahí se puede dar cuenta en cómo cambia la persona. Entonces podemos decir que la ansiedad en sí es de todas las personas. Sí. Ya, pero hay momentos en que esta ansiedad se pronuncia más. Momentos estresantes. Sí, momentos estresantes, momentos
O sea, normalmente, por ejemplo, qué sé yo, un estudiante que llega a dar una prueba, una lección, se estresa en ese momento y genera ansiedad y ahí está la sudoración, a lo mejor una taquicardia, a lo mejor un miedo, pero es leve y ya pasa. Terminó la lección, terminó la prueba y pasó. Pero cuando también hay jóvenes que presentan trastornos de ansiedad, sumado a veces depresión, y ellos son los que ya esto no es temporal, no pasa, son los que llegan al hospital, a emergencia, son los que llegan diciendo que algo les va a pasar, que les duele mucho el pecho, que algo malo están de hecho son ideas obsesivas que están en su cabecita dando vueltas, diciendo que a lo mejor no van a salir de eso, que en casa les van a decir cosas hasta feas, pero están ahí sus ideas, son ideas o pensamientos obsesivos que también conlleva a estos problemas de ansiedad. ¿Y eso puede terminar en un ataque de pánico? Sí, eso sí. Por lo general son los que llegan a emergencia. O sea, ¿un ataque de ansiedad y un ataque de pánico es lo mismo? No. Una crisis de ansiedad, una falta de respiración leve y llegó hasta ahí, no pasa más, un vasito de agua y hasta ahí se quedó. Pero las crisis de ansiedad, como digo, van más allá. Ya hay personas que dicen, familiares sobre todo, que se asustan mucho y dicen es que estaba convulsionando. Y a veces no es que sean convulsiones, sino simplemente son los ataques de la ansiedad que apareció por una situación estresante, pero ya venía registrándose algún tiempo, no es de un momento al otro, ya viene apareciendo estas crisis. Sabemos que hay muchos factores y cada persona, bueno, vivimos situaciones y mundos diferentes, todos tenemos problemas, como mencionaba, de pronto alguien tendrá problemas en el trabajo, problemas en estudios, de pronto alguna ruptura amorosa, que todo esto nos conlleva de pronto a estados de depresión, pero ¿cómo podemos nosotros trabajar para que no influya, o sea, no influya tanto? Sabemos que es doloroso, o sea, de pronto hablando de un divorcio o una ruptura, es algo doloroso, de pronto la pérdida de algún familiar también son situaciones bastante dolorosas, pero ¿cómo hacer para que no nos afecten demasiado al punto de llegar de pronto a uno de estos ataques de ansiedad? Bueno, a la edad que tengamos, sean adultos, sean niños, sobre todo los papás, quienes son los que deben, qué sé yo, salir, hacer caminatas, deporte, leer, pasar un tiempo agradable dentro de familia, ver una película, una serie, algo que les agrade, algo que les guste, lo saque de ese momento estresante, del problema, la dificultad, escribir, por ejemplo, y esto recalco mucho y les vuelvo a manifestar, esto de la relajación, las terapias de meditación son muy buenas. Sobre todo ya se conoce como mindfulness. Sí, eso mismo le voy a mencionar. Sí, eso es digo, ayudan muchísimo para disminuir la ansiedad y la respiración, que a veces decimos, bueno, la respiración está ahí gratis para nosotros y a veces no la utilizamos bien. A veces dejamos eso como que no le damos la importancia. Por eso, últimamente, bueno, en mi caso recalco mucho sobre hacer esa terapia. Ayuda mucho a disminuir la ansiedad para toda edad, sea niño, adulto, toda edad. Muchas veces se asocia el término de meditación con término religioso, pero no. O sea, explicarle eso también a la gente, que independientemente de la religión que ustedes tengan, bueno, a veces la oración sí es como parte también de la meditación, pero no asociarlo únicamente a un tema religioso también. Bueno, yo hace algunos meses atrás también atravesé una situación que fue un poco difícil para mí. Me ayudó bastante el tema de meditar, dejar espacios en que de pronto pones una música relajante, piensas si es posible dejar a veces tu mente en blanco, como que no pensar en nada y son ejercicios que de verdad, o sea, los recomiendo porque son ejercicios que ayudan bastante. Sí. Si ustedes se sienten de pronto a gusto en el tema de religioso, orando, que también es parte de meditación, si ustedes dicen, bueno, yo no voy con el tema de religión, está bien, o sea, de pronto pensar
cosas positivas, son cosas que ayudan muchísimo. Uh-huh. Sí, el hecho, bueno, a veces decimos tratar de mantener la mente en blanco, no se logra, porque cuando uno dice tener la mente en blanco, no lo voy a lograr. Es como que más ideas que fluyen. Y hay que dejarlas que lleguen. Llegan, las proceso y las dejo pasar. Esa es la idea. Por ejemplo, poner música que me gusta, música que me, qué sé yo, me Y lo que motiva. mencionaba, doctora, el tema de la respiración también, Ajá. porque es, o sea, de verdad son ejercicios que se los recomiendo porque yo los he puesto en práctica y me han servido muchísimo también. El tema de la respiración, hacer ejercicios de respiración, te relaja. Uh-huh. Sí, por eso lo recomiendo mucho. Y digo, la ansiedad, la depresión ayuda mucho esto de la meditación, la relajación, escuchar música suave que la relaje. Simplemente solo se concentra ahí, no trata de pensar en más cosas, solo en ese momento. Vale. Y es justamente cuando dice en ese momento lo que se trata de lograr con esto, con la meditación, con la respiración, es llegar al momento presente. Porque la ansiedad básicamente es divagar, pensamientos en los que divagas. Pero estas técnicas te ayudan a que vuelvas al presente, que te des cuenta de lo que estás pensando. Claro, sí. También hay algo muy importante, cuando sufrimos de ansiedad se dice que vivimos en el pasado, porque vivimos cosas que como que quisiéramos regresar, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no modifiqué algo? ¿Por qué tomé esa decisión? Y me comienzo a culpabilizar a mí mismo y comienzo a aparecer los síntomas de ansiedad. Comienzo con la sudoración, los dolores de cabeza, la falta de energía. Pero es por eso, porque comienzo a vivir mucho del pasado, de las cosas que no hice o que me faltaron por hacer. Pero también es el otro punto, en cambio, cuando me voy mucho al presente, al futuro, mejor dicho, es como que sufro por cosas que todavía no pasan. Y ahí está la depresión. Entonces, Hay una frase que no recuerdo de quién es, la leí en algún lado que dice, no te preocupes hoy por lo que pueda pasar mañana. Porque de pronto yo estoy preguntando a ver y si mañana algo me sale mal en el trabajo, si mañana hago algo mal y me quedo sin trabajo, si mañana me enfermo, si mañana, y estamos pensando en cosas que muchas veces, a veces ni siquiera llegan a pasar. Sí, nos preocupamos mucho por las cosas que no pasan. O nos sufrimos por las cosas que ya pasaron. Y eso es, y no vivimos el hoy, como dice Karen, no vivimos el hoy, el presente, el de hoy día. Yo recargo mucho en las atenciones, en las terapias. Vivan el hoy día estás respirando, hoy día te levantaste, hoy día tienes energía, hoy día qué bonito sol o qué bonita lluvia, pero disfruta el hoy. Mañana no lo sé. Y ayer ya pasó. Ya déjalo ahí, ya pasó, ya ese es un capítulo aparte. Entonces, el vivir el hoy es muy importante, el centrarse hoy, aunque sea tomarse un agua, un dulce o algo, lo disfruto porque estoy viviendo hoy día. Y eso es bueno. Doctora, dentro de los pacientes que usted ha tratado, ¿de pronto algún caso que quisiera compartirnos, algún caso que de pronto le haya impactado demasiado? Bueno, en realidad hay muchos, pero al recordar así uno en específico, creo que mi caso, el que fluye más por mi mente. De ahí o sea, sí hay bastantes casitos y que llegan, no hay uno específico, no hay uno que dice, bueno, y en se va a repetir igual. Yo creo que es como las enfermedades médicas, dice un paciente con diabetes viene con tantos síntomas, ya es un paciente diabético, pero puede ser que tenga otra patología, ¿no? En salud mental, el paciente que llega con ansiedad no se va a repetir en otro. Y a veces llega uno con sus problemas, qué sé yo, como lo manifestaba hace un momento, se divorció, está sola, los hijos, por ejemplo, los hijos la abandonaron, no regresaron a verla, a buscarla, la dejaron ahí. Cuando ella quiere ir a ver a los hijos le dan la espalda, ella entra en depresión, en ansiedad, se acaba el mundo de esa persona. Entonces, ese es uno, por ejemplo, otros que se repiten, otros que parecidos, niños, por ejemplo, que viven en casa donde los papás pasan discutiendo, pasan con el consumo de alcohol. Por lo general son los casos que más se presentan los síntomas de ansiedad, porque ellos dicen, ¿cómo le ayudo?
cómo quisiera tomar una decisión de llevarla a mi mamá. A veces ellos dicen, quisiera sacarlos a mis hermanos, me da pena. Escuchaban, no recuerdo muy bien, una niña, creo de unos 10 o 12 años, decía, me da pena de mis hermanos. ¿Pero por qué? Porque yo no quiero que ellos vivan lo que yo viví. Cuando era niña, cuando era más pequeña, el papá llegaba y la pegaba a la mamá. Claro que actualmente ya no, pero en su momento ella vivió todo ese sufrimiento. Entonces pero ella se quedó con ese pensamiento, con ese miedo, esa angustia de pensar que otra vez puede volver a pasar lo mismo. Y los hermanitos pequeños que están ahí. Entonces, y así hay varios casos más, tanto niños, adultos mayores donde ya no tienen, es el nido vacío, donde ya no tienen a los hijos ya se les van, quedan solos en casa, muchas de las veces uno de ellos muere, y esa persona es donde entra en depresión, entra en duelo, entra en tantas cosas que les va afectando su vida, su calidad de vida, y ahí se vienen a enfermar y aparecen muchas otras cosas más. Podemos decir que la ansiedad en sí es una manifestación de cosas que se vienen acumulando. Sí, también. En los adultos mayores, por lo general, por eso decía, siempre se sufre de ansiedad cuando pensamos mucho en el pasado de las cosas que no hicimos. Hay adultos mayores que muchos les duele, les afecta el hecho de decir, ¿por qué no fui una mejor persona para mis hijos? Porque no fui un mejor marido para mi esposa y actualmente ya en adultez ya la mujer los abandonó. Por ejemplo, había un pacientito que vino de España, la esposa va en España, sus hijos se quedaron por allá y él llegó acá ya a una edad adulta y dice actualmente me lo merezco porque yo me porté mal y él presenta sus síntomas también de ansiedad porque se viene culpabilizando de las cosas que no hizo de una buena manera, no hizo hasta donde él pudo, no lo pudo hacer de una forma, de una mejor manera. Entonces es lo que les afecta, eso es lo que les duele y vienen guardándolo mucho tiempo. Entonces la importancia de ir a terapia. Sí, la ansiedad, a veces por eso no acudimos a atención psicológica, porque primero tenemos el mito de que ¿por qué? Y eso lo he escuchado mucho todavía aquí aquí en el cantón. No voy porque mi esposo, que no sepa mi esposo, que no sepa mis familiares, porque si estoy aquí, piensan que estoy loco o que algo malo me pasa, o que ya me deberían internar, dicen ellos también. Entonces, es un miedo a acudir a la atención psicológica porque creen que es algo malo acudir. O muchas veces me toca preguntarles, pero ¿por qué? Si tú vas al sacerdote y le cuentas algunas cosas, nosotros también, tal vez no somos sacerdote, pero podemos guiarte, podemos aconsejarte, eso es el fin de la terapia. Entonces, no, dicen, es que mis familiares me dijeron que esto, por último, si es que me refiere al psiquiatra, no, ahí peor, no, eso no lo voy a hacer. Es que muchas veces estamos nosotros pensando en qué va a decir el resto de la gente y de pronto, como así decir, querer encajar en ese círculo. Y por eso mismo tenemos ese miedo muchas veces, como usted menciona, de que no es que si voy a tal lado, tal persona me va a decir que por qué me voy o por qué. Y ese miedo a ser señalado, a ser excluido de la sociedad. Sí, y no debería ser así. Todavía no se normaliza hoy en día esto de acudir a terapia, de la importancia de la salud mental. No, todavía no se normaliza y, o sea, hay mucha gente, hay muchas personas, sobre todo la mayoría de las personas jóvenes, ellos sí, están como que ya vienen con la idea, ya tienen un pensamiento de que el psicólogo sí me va a ayudar, me va a escuchar, o tal vez no tengo a quién más hablarle, voy ahí. Sí, pero es la gente a lo mejor de mediana edad que todavía se cierra esto, que todavía dice no, porque no quiero que me señalen, no quiero que me digan, no quiero que me vean ir al hospital. Si voy al hospital digo que tengo una consulta médica, no psicológica. Y esta semana nomás me pasaba, creo, la semana pasada me pasaba un caso de una señora que dice, no, yo le dije a
no era una señora, era un joven adolescente de unos 17 años que decía, no, mi papá no quiere que venga aquí porque si se entera, se enoja conmigo. Y como ya tiene problemas en casa, pues preferiblemente que ni se entere. Entonces, son estos casos los que evitan la terapia o van una vez y la segunda o tercera ya no van. ¿Por qué? A lo mejor porque ya surgieron problemas o dificultades también que ya lo impide continuar con estas terapias. Y es muy importante. Es que también hay mucho que dicen los familiares, ya endúrate, es que es porque eres muy débil, no tienes fortaleza mental, mírame, yo tengo tantos problemas, tengo más problemas que tú y no estoy como tú, y creo que también eso les afecta, ¿no?, a los pacientes, tomar la decisión de ir a psicología. O el típico pon de tu parte. Pero es que ahí está el error, en que nunca debemos compararnos con los demás, porque como decimos, cada persona es un mundo diferente. O sea, de pronto yo el mismo problema no lo voy a afrontar de la misma manera como lo va a afrontar Karen o como lo va a afrontar acá la doctora. Entonces, eso también creo que un poquito más de empatía de parte de nosotros como personas también hacia el resto. Claro, es que yo, por ejemplo, siempre les digo a los pacientes que todos somos muy, muy distintos. El tratamiento médico, les digo para que lo entiendan ellos, el tratamiento médico que le dan a una persona a usted, le sirve a usted. Tal vez a la otra persona que la vecina le dijo, tome esas pastillitas, esta le va a hacer bien, tal vez no le sirva a usted, es otro organismo, es otro cuerpo, tal vez no funcione. Entonces, lo mismo es en la terapia, lo mismo es en todas las personas con sus diversos problemas. Una persona que vivió en un ambiente de agresión, de consumo de alcohol, no quiere decir que vaya a ser agresor o que vaya a ser también alcohólico. Entonces, todos somos distintos y todos tenemos una capacidad de resiliencia, de levantarse de los problemas de diferente manera. Tal vez algunas personas con el mismo problema no tengan ninguna afectación y puedan resurgir, puedan levantarse, puedan ver la vida de otra manera, todo. Pero otra persona con los mismos problemas no lleguen a eso, vengan los problemas de ansiedad, depresión y en ocasiones llegue a desarrollar otros problemas mentales como esquizofrenias, trastornos bipolares, que ya son mucho más graves y no se los maneja a estos problemas más manejables todavía. Y hay ocasiones en las que se requiere que el paciente también vaya a acudir al psiquiatra para que le presente la medicación para poder manejar estos síntomas, justamente que a veces ya no se puede. La persona como tal en terapia ya no lo puede manejar, entonces necesita de un medicamento que le ayude a manejar esos síntomas. Sí. Sí, primero empezamos con la terapia o con la valoración primero, valoración psicológica, del equipo en realidad, porque ahí viene el trabajo social, que se debería hacer una valoración integral, dependiendo de la situación. Viene también el médico, bueno, en este caso no tenemos psiquiatra aquí, pero tenemos el médico internista que también nos ayuda muchísimo. Va una valoración inicial. Y una vez que ya se tiene una valoración inicial, requiere tratamiento de derivación al psiquiatra, pues debería irse. Y ahí es donde muchos fallan, muchos no van. Bueno, algunos los entiendo y algunos dicen, no, es que no tengo dinero para irme. No, qué sé yo, está muy lejos. O algunos se van y, qué sé yo, por alguna situación perdieron el turno, ya. Tal vez pasable. Pero algunos van una vez y se olvidan, ya nunca más regresan. Y hay algunos casos que ha pasado, he escuchado muchos de ellos que dicen, ¿cuándo fue la atención? ¿Cuándo lo valoró? Hace como 10 años. Ya, 10 años, ya necesita, es una valoración por un control al año, por lo menos, que tiene que ir, ver cómo se encuentra y todo eso, pero algunos se descuidan mucho. Creo que pasa en todo, ¿no? Porque en la salud médica también es igual. Tienen el tratamiento y después de un tiempo ya llegan con las presiones súper altas, llegan con la diabetes, vienen con otros problemas. Lo que comúnmente se dice, uno espera a estar enfermo, a sentirse mal, para ese momento acudir al doctor. Sí. Como que aún no nos falta mucho cultivar el tema de la prevención. De la prevención. Sí, eso nos falta muchísimo, creo que en todos los sentidos. Sí, y otra cosa que los pacientes siempre dicen cuando los mandan a psiquiatría o tienen que ir a psiquiatría,
Lo primero que tienen es la idea errónea de que ir al psiquiatra quiere decir que estoy loco, o sea, que ya tengo una enfermedad mental y que estoy trastornado. Hay muchas personas que me han dicho es que yo no estoy trastornada para ir al psiquiatra. Y la otra es que dicen, me vuelvo adicto a las pastillas. Ajá. Sí. Y ya saben ahora que hay mucho internet y buscan. Y un paciente que me dijo una vez, me mandaron esta pastilla del psiquiatra, pero me dice aquí que es adictiva, que me puede causar no sé si han escuchado que cuando mezclan ciertas pastillas con alcohol pueden haber lo que es una depresión y puede causar lo que es ¿cómo les explico? Es que no quiero decir la palabra. Es que pueden llegar a quitarse la vida. Entonces, muchos tienen ese miedo y a veces también como médicos fallamos porque no les explicamos a los pacientes los efectos adversos. Por ejemplo, muchas veces les dan una medicación y no les explican el efecto adverso. Entonces, la paciente tiene, no sé, mareo y dicen, no, es que mi sueño a la pastilla y la dejan. Y no les explican que va a tener mareo por ciertos meses, por eso hasta que se acostumbre a la pastilla. Y no todas las pastillas son para la misma persona, o sea, son diferentes los tratamientos, para que me entiendan, porque muchos dicen, es que mi vecina tomaba esto, a ella le mandaron tal medicamento para la depresión, pero tienen que entender que va a depender de cada paciente. No, dicen, Micaela está tras cámaras, pero igual está haciendo sus intervenciones. No, también dicen a mi familiar, a mi hijo, por ejemplo, le recetaron esas pastillitas para dormir y yo me las estoy tomando. Y a veces tienen que saber, por ejemplo, es alprazolam que le están dando y se lo están tomando ellos. Y a veces no, como ellos, a veces las compran más en la farmacia o buscan en el internet pastillas para dormir y toman eso, saben que de verdad sí puede causar dependencia. Si es que no están bajo un control médico, obviamente puede llegar a causar una dependencia porque el paciente en sí no sabe cómo debería ser el tratamiento, el manejo de ese medicamento. Exacto. Y creo que esto del tema, hablando de los medicamentos para poder conciliar el sueño, es bastante común, porque a veces hay personas que, o sea, obviamente ya están de pronto en una etapa de depresión, de pronto tienen ansiedad, dicen en la noche no puedo dormir, se me quita el sueño, si no tomo pastillas no puedo dormir. Y es muy común escuchar que voy a la farmacia y sin necesidad de que algún médico me recete algo, solamente deme alguna pastilla para dormir porque no puedo dormir en la noche. Sí, también se ha escuchado bastante que hay mucha automedicación. Es muy dañino porque se tiene que tener un tratamiento. Claro que hay pastillas, depende mucho de los problemas de sueño, sean leves. Sí, con alguna pastilla a base de lo natural, sí se puede conciliar el sueño, pero hay otros problemas ya mayores que requieren tratamiento psiquiátrico o medicación de un especialista, y que las pastillitas para dormir no le va a dar el de la farmacia, porque algunas medicaciones son especiales, con receta especial, entonces no van a conseguirlo así de fácil. Doctora, y coméntenos esto de la red de apoyo. Una persona que padece de ansiedad, ¿cuán importante es que tenga su red de apoyo, ya sean amigos, en sus papás, en sus hermanos? Sí, como lo venía diciendo, son las primeras personas que alcanzan a ver los amigos, ciertas características, los familiares, ya dependiendo si es una persona que tiene sus hijos, los papás, las personas que convivan dentro del ambiente del círculo de esta persona, ya sean familiares o ya sean amigos, sean conocidos también. El hecho también de escuchar o de ver, qué sé yo, informarse, así como nos gusta googlear y decir para qué me sirve tal pastilla o las pastillas que me dieron, para qué me sirven, también es muy importante buscar cómo me siento, qué debería hacer frente a estos síntomas. Estoy en casa, ¿qué me pongo a hacer? Me pongo a leer, a bailar, a cantar, qué sé yo. Y busco algo que me entretenga, a pintar, dibujar, a escribir. Y busco esa información hasta propiamente, porque la ansiedad en sí, tal vez los síntomas son los que me afectan. Me molesta que parece que el corazón se me sale
me molesta que me está doliendo repetidamente en la cabeza y no sé qué hacer. Entonces salgo, me distraigo, hago algún ejercicio, me va a ayudar. A diferencia a veces de la depresión, que en cambio a ellas totalmente nos quita el ánimo, nos desanima, nos encerramos y dejamos de hacer las cosas que nos gustaban. Pero en la ansiedad sí lo podemos hacer. Solo que nos falta es un poquito involucrarnos también más en lo que tengo. Porque si ya me dicen que tengo ansiedad, tengo que buscar o tengo que preguntar qué debo hacer, qué cosas podría hacer, qué cosas debo hacer y qué cosas tengo a mi alcance para hacer. Doctora, a manera personal, si, bueno, yo sé que de pronto atravieso un problema, como usted mencionaba, hay veces que sí existe una depresión, pero es algo leve, que sé que pasa, pero ¿cómo sé que ya necesito de una ayuda profesional? Uh-huh. Cuando ya comienza a afectarme en mis ambientes, ya sea laboral, familiar, social, ya no salgo o me produce ansiedad el hecho de compartir con otras personas. Me produce ansiedad el hecho de llegar a casa. Hay personas que dicen, es estresante cuando ya viene la tarde y tengo que ir a la casa. Ya no quisiera llegar, quisiera quedarme por otro lugar. Entonces, ya me está diciendo mi cuerpo, me está diciendo mi mente que ya necesito de alguien más. Necesito acudir a terapia, necesito acudir a algún profesional. Ahí. ¿Y cuándo necesita un paciente medicación para ser tratado? Medicación cuando, ya dependiendo de la valoración. Va a la valoración, se lo valora, se ve cómo están los síntomas. Por lo general, yo siempre envío a hacer las terapias ocupacionales, recreativas, de relajación. Si no funcionan esas, ya viene la segunda consulta, no funcionan, sigue lo mismo el problema de sueño, no se concentra, presentan estos mismos síntomas ya algún tiempo, ay sí, ya requerimos de una atención con el especialista, que en este caso es el psiquiatra. Pero cuando ya no funcionan estas otras alternativas. Y también que el paciente lo cumpla, porque muchas de las veces yo lo envío a hacer sus tareas, es decir, empezar a caminar, póngase a, ¿qué le gusta hacer? Es que yo toco la guitarra, ya, perfecto, yo también dibujo, perfecto, qué bueno, hágalo. Y llegan a la otra atención y, a ver, hizo, no es que no tuve tiempo, es que ya tenía que hacer, siempre hay una justificación. Y eso no nos ayuda porque no estamos poniéndole el esfuerzo. La medicación hace su parte, yo siempre les pongo así, en este punto, de que la medicación hace su parte. Ella es un producto químico que va a accionar en nuestro cerebro, las sustancias que se encuentran en nuestro cerebro, y va a hacer su parte. Pero la otra parte la hacemos nosotros. Ahí es donde nosotros, la misma persona, el ser humano, cumple con esas actividades de salir, de hacer, de caminar, de moverse, de hacer actividades que lo van a hacer, que disminuyan estos síntomas, y la medicación también va a disminuir. Muchas personas creen que sí, va a haber una dependencia en las pastillas, una dependencia, es que yo no quiero tomar porque me hago dependiente, pero es que es el inicio de la medicación que les dan hasta un poco alta. Pero después, cuando yo ya voy disminuyendo los síntomas, yo ya hago caminatas, yo ya hago una actividad de relajación y disminuyeron los síntomas, entonces la medicación también baja. No va a estar todo el tiempo, no va a estar toda la vida con la medicación, en algún momento se va a cortar. Bueno, en este momento quiero preguntarle a Karen justamente, porque muchas veces el tema de salud mental también llega a otras enfermedades físicas también, porque por ejemplo, si yo no estoy descansando bien, mi cuerpo no está descansando bien, si de pronto, viene alguna etapa de ansiedad, de depresión, no me estoy alimentando bien, vienen enfermedades también y también después nuestro cuerpo también va a empezar a sentir esos efectos. Claro, sí, mira, yo creo que en esa parte lo diría de dos maneras. Una es que muchas de las veces el paciente, cuando se le diagnostica una enfermedad, cambia su estilo de vida, llegan, o sea, se necesita una terapia de apoyo psicológica porque es un impacto en el paciente, por ejemplo, el diagnóstico de un cáncer. Es algo que obviamente le va a tocar al paciente, le afecta y se necesita del apoyo psicológico porque es en ese momento donde va a empezar a presentar síntomas como la tristeza, no se quiere levantar, no es que ya me voy a morir, no es que el tratamiento no lo puedo llevar,
muchos de los casos hay pacientes que no cuentan con los medios suficientes para seguir un tratamiento. Entonces, imagínate la afectación de cada paciente. Ya, y otra parte que yo consideraría también importante es que cuando los síntomas, yo leí un estudio en el que se decía que el 85% de las enfermedades a veces vienen asociadas a un pensamiento. ¿Ya? Todo comienza con el pensamiento. Ya, muchas de las veces, al tener ese pensamiento, empiezo a presentar a nivel, me imagino que más bien se toca este tema de somatizar, somatización, exactamente. Entonces, a la larga, esto llega a afectar a los pacientes. Poniendo un ejemplo, a ver, yo estoy de pronto pasando por un problema, en la noche digo, a ver, no puedo dormir, voy una semana que tengo insomnio, me desvelo. ¿Qué consecuencias puede producir en mi cuerpo el que no esté descansando bien? Ya, bueno, creo que todo empieza por lo que ocasionó ese que no estés durmiendo. El evento que ocasionó esa falta, ese insomnio, la falta de no dormir. Dentro de la parte médica, a la larga te puede dar que no te den ganas de comer, se empieza a bajar tu rendimiento, empiezas a tener pérdida de memoria, principalmente. Nosotros en consulta, cuando nuestros pacientes y empiezan a referirnos a ese tipo de síntomas, depende bastante del tiempo, porque si es en poco tiempo, son síntomas que se pueden controlar, indicándole al paciente, orientándolo, se pueden controlar. Pero, sin embargo, cuando el paciente viene y nos dice, no, es que ya llevo 2 meses así, 3 meses así, ya llevo 6 meses así. Entonces, ahí nosotros más bien optamos por enviarle a la psicóloga, en este caso. ¿Por qué? Porque esto me da me hace pensar que hay algo más allá, algo más profundo, que el paciente, mi manera de decirlo, viene cargando con algo que no le deja dormir. Y entonces, en ese caso, yo les recomiendo que vayan a terapia. Eso es muy diferente a que, por ejemplo, tengo, por ejemplo, una tarea y esa no me deja dormir. Se acaba esa tarea y se termina. Pero ya Si veo que es algo continuo. Claro, ya, por ejemplo, ya tengo que preocuparme y decir, no, algo está pasando. Exactamente, personas que han pasado por un duelo o que no tuvieron una infancia de lo mejor, a veces sufrían de violencia intrafamiliar, sufrieron de alguna violación, y el paciente te dice, a nosotros nos llegan primero, antes que a la psicóloga, nos llegan a nosotros primero. Entonces ellos ya te dicen, no, es que doctor, aquí le quiero contar en confianza lo que me pasó a mí hace años, y eso es lo que no les permite. O sea, muchas veces son traumas que una persona viene llevando de hace años. Sí, exactamente. Entonces nosotros ahí ya tenemos que estar pendientes, o sea, ya tenemos que tener una idea de cómo voy a manejar a ese paciente. Y lo ideal ahí sería un manejo íntegro, justamente con psicología, y ya, por ejemplo, en personas adultas que a veces llevan o se les diagnostica una enfermedad, va conjuntamente con psicología, lleva con un especialista. Entonces, en realidad, desde mi punto de vista, el manejo es personal. Una de las preguntas que a veces me hacen las mamitas, y me ha pasado porque llegó una mamita y me dijo, doctora, es que mi hija ha cambiado, está más contestona, está súper rebelde. Entonces, para estas personas, ¿cómo los papás pueden darse cuenta que sus niños o sus adolescentes ya están atravesando por una ansiedad? Bueno, tenemos que ver la edad de la persona, porque también estamos en una etapa entre 11 y 12 años entrando a la adolescencia. Entonces, de la adolescencia vienen cambios físicos, emocionales, psicológicos, que se suman a esos problemas que a lo mejor ya estuvieron presentes a los 5 o 6 años. Sí, estuvieron presentes con problemitas que ven en casa. A veces ellos asumen roles que no les corresponde, el hecho de ver a los papás que no pasan en casa, pasan trabajando, dicen yo voy a cuidar a mi hermano, no le corresponde ese rol, pero ya asume esa responsabilidad y viene arrastrando. Llega la adolescencia, se suman a esas otras cosas. Entonces, estos jóvenes, dependiendo de la edad, ya sean niños o adolescentes, los papás, un punto, que ya me alerta, ¿qué será? De pronto este joven, tal vez si contestaba en la etapa de la adolescencia, se va a volver más contestó, pero en la ansiedad es un joven que le tiene miedo.
Le tiene miedo a hablar en casa, le tiene miedo al papá, le tiene miedo a los hermanos, miedo a que le puedan juzgar de lo que él dice. Entonces, ahí es mamá, uno tiene que darse cuenta de qué es lo que le está produciendo ese miedo. En la noche no duerme. ¿Por qué no duerme? Una, o está en el teléfono, porque los jóvenes actualmente están muchísimo tiempo en el teléfono, están horas. Entonces, a veces hay que restringir esto y ver porque también origina no solo el tiempo, sino lo que ven en el teléfono celular. Ven juegos que no son a veces muy buenos, eso produce más ansiedad. Entonces, a ver qué estoy mirando. Yo siempre les digo a los papás, a ver, ustedes se han sentado con su hijo a ver qué están mirando. No es que porque trabajo, no tiene tiempo para estar ahí mirando. Y digo, pero son 5 minutitos que usted se puede acercar. O prestarle atención, estoy haciendo otra actividad, pero le presto atención, le escucho qué está haciendo. Entonces, son cositas que a veces como padres, claro, no somos perfectos, no sabemos, no nacimos con un libreto, nos dicen a ser mejor papá o a ser mejor hijo. Pero vamos aprendiendo en este proceso. Y estas recomendaciones son buenas para podernos darnos cuenta de lo que hace el adolescente o qué está haciendo el niño, que carece, a veces también falta de afecto. Vivimos actualmente con esta falta de afecto porque somos la vida está muy rápida y pasamos haciendo muchas cosas, los adultos que nos olvidamos de estas otras personitas que están en casa que necesitan un tiempo para hablar, para conversar, para, qué sé yo, de pronto contarse lo que pasó en el colegio, en la escuela. Muchas cositas que pueden haber y que nos estamos olvidando de ellos. O darle un abrazo, motivarlo, decirle que nos falta también mucho eso. Yo he visto mucho estos problemas de que los papás se olvidan de decirles a los hijos, te quiero, te amo, eres lo mejor que tengo, tú puedes. Más bien lo dicen lo contrario. Entonces no nos ayuda y peor, si es un niño que ya viene con un problema en casita, eso nos acaba al joven o al adolescente. Entonces también es mucho el trabajo dentro de casita que sí es importante considerarlo, trabajarlo sobre todo. Una última pregunta mía sería, si veo a una persona con un ataque de pánico o un ataque de ansiedad, ¿qué puedo hacer si veo a un familiar o a un amigo? Porque a veces no sabemos cómo reaccionar, o sea, ya vemos que la persona empieza con me falta el aire, quiero salir, quiero irme, me duele el pecho, me voy a morir y no sabemos qué hacer. O sea, la típica es, tranquilízate, no pasa nada, tranquilízate, pero a veces eso no funciona para ayudarle a la persona que está teniendo el ataque de pánico. Es bueno dejarlo que pase ese ataque, esa crisis. ¿Por qué? Porque solo dura unos segundos, unos minutos, no es largo tiempo. Darle el espacio, acompañarlo, sí, porque si bien es cierto, en esa crisis hay personas que hacen otro tipo de cosas porque no lo soportan a la situación estresante que están pasando. Entonces, pero el acompañamiento, el hecho de que yo esté al lado de él, que yo me sienta, no le estoy diciendo, oye, cuéntame, ¿qué pasa? ¿Estarás bien? Cuando yo sé que eso no le va a funcionar, pero si yo me siento al lado de él y le digo, aquí estoy para lo que tú necesites, es suficiente. ¿Ya? O si no, vamos, salgamos, respiremos, tómate algo, ya, nada más. No hay que insistirle, no hay que estarle diciendo, estarás bien cuando yo no sé si va a estar bien. Entonces, pero si estoy al lado de él, es suficiente. No, la típica que decimos, ya cálmate, no pasa nada, ya te va a pasar. También. Otra pregunta que tenía es, hay muchas personas que dicen, es que yo quiero evitar los ataques de ansiedad. ¿Les evitamos a los ataques o dejamos que pasen los ataques? Dejamos que pasen los ataques. Es una manera como que de desahogarnos. Sí, porque si yo digo lo evito es como decir mi mente en blanco, mi mente en blanco. Quiero tener mi mente en blanco y cuando no lo voy a lograr. Y si yo digo, no quiero tener estas crisis, son feas, son muy desagradables, pero no quiero vivirlas, no quiero, es como más aparecen. Es como que a mi mente viene el pensamiento, ¿no? Como cuando digo no quiero, estoy atrayendo más bien. Sí, atraigo más lo negativo, entonces no, mejor lo dejo que pase. Pero yo ya sé qué voy a hacer, ahí es cuando funciona la terapia, yo ya sé qué voy a hacer. Si me da una crisis de ansiedad, voy a llamar a mi amiga, voy a llamar a mi familiar, tengo mi lugar donde voy y dibujo todas las cosas o los pensamientos que llegaron en ese momento. Bueno, tengo mis herramientas en ese momento. Entonces, en los 10 segundos que duró la crisis,
yo ya supe cómo manejarlo. Entonces ya no va a ser tan desagradable para esa persona. Porque en realidad son súper desagradables lo que son los ataques de ansiedad. Por ejemplo, a mí, mi amiga que es psicóloga, y a mí me daban ataques de ansiedad cuando empezó lo de la pandemia, pues. Y tuve un primer contacto con un paciente y, o sea, la doctora me dijo así de una, Micaela, ten cuidado que el paciente que vimos ha tenido COVID y falleció. Entonces fue como que me dijo, ¿y estás bien? Y yo, sí, estoy bien. Entonces llegué a casa y me dio un ataque de ansiedad y empecé a tener muchos más ataques de ansiedad. Antes ya había tenido, pero yo no sabía que eran esos ataques de ansiedad hasta que mi amiga me dijo, son ataques de ansiedad, y ya no podía manejarlos con la respiración. Y lo que me dijo es, siéntate en el piso, recoge las rodillas y respira, te va a ayudar bastante. De verdad ayuda mucho esa terapia. Sí, por eso ayuda muy bien. Y yo he visto también, he escuchado de esas terapias de ahí que cuando ya empieza tu mente a divagar, lo que haces es pensar en 3 cosas. Pensar en 3 objetos, ya sea del mismo color, 3 palabras con la misma letra, algo que te haga volver al momento, para que tu mente no se vaya exactamente a los pensamientos, sino regrese al presente, al momento en el que estás viviendo. Pero también cuando ya se acumula demasiado eso, cuando yo trato de evitar estas crisis, se llegan a acumular. Y es ahí donde llega un evento de pánico, porque yo las evito. Si yo las dejo que pasen, es como un proceso de desensibilización. Sí. Y se utilizan los 5 sentidos: el tocar, el mirar, escuchar, percibir y saborear. Entonces voy bajando desde 5 cosas que voy observando, 4 cosas que voy escuchando, 3 cosas que voy tocando, 2 cosas que puedo percibir y 1 que puedo saborear, por ejemplo. Y se van haciendo así paulatinamente. Entonces mi pensamiento está en eso y no en lo que estoy pasando. Lo estoy dejando pasar, sí, pero no es tan desagradable la sensación, sino es más llevadera. Pero eso es en trabajo conjunto. La primera no me va a salir. Claro. La respiración, por ejemplo, en la primera no me sale. No. O sea, la primera es como que más me da ansiedad, y más si no lo respiro bien. Porque a veces digo, no, sí voy a respirar, y comienzo a respirar más rápido y no a hiperventilar. Claro, ya sienten los pacientes que tienen las manos adormecidas y se asustan más. Saben que ya es por la respiración que están teniendo demasiado agitada. Exactamente, y ellos son los que llegan al hospital, llegan por emergencia, dicen que ya les van a dar un paro cardíaco, es que yo ya venía así, un ataque, me duele el corazón. Sí, y verá que antes cuando llegaban hacia, no sé si te pasaba, Karen, cuando llegaban eso al hospital, decíamos que es una mujer que tuvo un problema y nada más, y no le hagan caso porque está haciendo... Es una mujer histérica. Lo he escuchado mucho, que dicen H. Ajá, no sé TH. La primera vez que lo escuché yo era así, no ha de ser, pero bueno, ¿quién lo discute? Pero son personas que en ese momento están sintiéndose mal. Ellos están sintiendo el dolor, pero es dolor psicológico. No es un dolor físico, porque si ya yo les hice decir, mire, ya se hizo el examen, ya aquí está bien, está tranquilo. Es como que a veces eso también les ayuda a como que ya serenarse y decir, sí, estoy bien. Porque llegan con el dolor y dicen, sí, me va a dar algo malo, me voy a morir, y aquí ya salgo muerta. Es más, algunos dicen, ya les dejé dando la bendición a mis hijos. Sí, hay algunos que llegan así. Pero uno le dice, no, pero si usted va a estar bien. Mire, los exámenes están mejor. Ay, es como que les dan un alivio. Y luego bueno, unos minutos ya pasa, o sea, a veces les dura así unos 15, 20, 30 minutos. Es una mujer que llegó una vez estaba haciendo el internado, que llegó y literal así hizo la que se desmayó. No sé si hizo, de verdad creo que se desmayó, o sea, y se sentía súper mal, y dice, me voy a morir. Y ya preguntando, había sido que tenía un problema, había tenido una discusión con la pareja y ella empezó a tener estos síntomas. Pero muchos decíamos en el hospital antes, es una paciente, no le hagas caso porque solo se está haciendo, solo se está inventando. Hasta que como que ya también como médicos empezamos a ahondar en lo que es un ataque de ansiedad. Y lo que tenía es un ataque de ansiedad. Y ahí me otra pregunta que estaba leyendo un día, que muchos de los jóvenes y los niños cuando no saben qué es un ataque de ansiedad llegan hasta autolesionarse para que pasen los ataques de ansiedad. También, sí, por eso es los cutting, porque sienten dolor, les duele. ¿Qué les duele? Ellos dicen, no especifican lo que les duele, porque dicen solo es un dolor y cortándome me pasa. Entonces, sí, es verdad, hay que saberlo también diferenciar o educarlo al paciente, decir esto es una ansiedad, se llama así y solo dura tantos minutos o segundos en ocasiones y ya pasa.
algo más, no va a pasar mayor, no te vas a llegar a un grado desagradable, malo, sino hay que llevarlo, hay que sobrellevarlo. Y la familia ayuda mucho cuando son jóvenes, cuando son adolescentes. Siendo una persona adulta, pues, ella hacerla también entender de que es una crisis que es llevadera y pasajera, que va a llegar y así mismo se va a ir. Ya si requiere algún tipo de tratamiento, pues requiere un tipo de tratamiento y tiene que aceptarlo. Como decíamos anteriormente, a veces esas personas no aceptan y dicen no, ahí me voy donde él. Y eso es muy, muy malo cuando dicen me voy al curandero, me voy a no sé dónde y ahí me dieron estas agüitas y esas agüitas. Yo no sé qué tendrán las agüitas, tantos montecitos que son muy buenos, unos pero solitos, pero cuando los mezclan a toditos, pues ya no son tan buenos. Nos pueden llevar a otros problemas y en ocasiones algunas personas han desarrollado de una ansiedad y luego evolucionaron a una depresión, posteriormente a una depresión grave, síntomas psicóticos. Las agüitas acabaron con esa persona y desarrolló una esquizofrenia. Entonces es muy grave a veces dejarnos llevar nomás por decir no pasa nada, me voy acá a este lugar y acá me van a curar. Sí, los crisis de ansiedad y la depresión sí se curan, pero hay que hacer todas estas cositas de terapia, de acudir al psicólogo y así vamos a mejorar. Sí, es que creo que las personas todavía están con el hecho de me voy al curandero porque estoy muy nerviosa, es lo que dicen muchos los pacientes, es que yo soy muy nerviosa, todo me afecta, si se me cae un plato, ya les damos el ataque de ansiedad y ellos no saben lo que es un ataque de ansiedad. Entonces, toca a veces explicarle qué es un ataque de ansiedad, porque dicen, a mí se me quedó un plato y me pongo nerviosa, empiezo a pensar, y ahora el plato se me cayó, tengo que comprar un plato, si no mi marido se va a enfadar, mi mamá se va a enfadar, y hacen un problema muy grande de ese. Entonces, también la paciente que decía, es que yo soy muy nerviosa, soy muy nerviosa, todo me afecta. Entonces, educar al paciente que no son nervios, sino más bien es ansiedad. Yo tengo una pacientita que ella, de hecho, evita los lugares donde se presentan las crisis o con lo que les ocasiona ansiedad, evita. Por ejemplo, hay una pacientita que tiene miedo tuvo un accidente en el bus y a raíz de eso ya fue como un trauma y ahora evita subirse al bus o a un taxi, peor si maneja un poco rápido. Entonces ella, y bajaditas dice que es peor, ella evita totalmente. De hecho le dice al chofer, no, déjeme aquí, no baje por ahí. Entonces es de tanto el miedo que se lo guarda y se lo lleva y ella lo refuerza diciendo, no, yo no puedo bajar por ahí, por ahí no vaya. Digo, pero algún día tiene que enfrentarlo al miedo, tiene que ponerse fuerte y no va a pasar mayor. Usted póngase a hacer esto, ya se le indica. Pero ella dice, no, yo soy nerviosa, así tal cual, yo soy nerviosa y si hay una bullita al lado de mi casa, yo ya pienso lo peor y si alguien pasa pitando por frente de la casa, y también, ya ella lo exagera. Entonces, sí es muy feo las personas que llevan con estos problemas. Así de esa magnitud, sí. Requieren terapia. Sí, la terapia y es a un poco largo plazo porque los miedos no se van a ir. De hecho, detrás de eso hay más miedos a tantas cosas, se van desenterrando muchas cosas más. Ajá, muchas cosas más. Es como se dice vulgarmente que coger el toro por los cuernos para enfrentar un miedo. Claro. Y justamente el mismo hecho de enfrentarlo va haciendo que una persona se vuelva, o sea, se desensibilice, desensibilizar. Bueno, me entendieron. O sea, el hecho de enfrentar un miedo hace que la persona lo vaya perdiendo. Sí, por eso es que yo siempre les digo a los pacientes, tienen que enfrentarla, tienen que ir, enfrentarse. Si huye, ya está bien, se huye, pero será temporal, será un tiempo. Luego cuando tengan que regresar a verlo, qué sé yo, enfrentarse a esa situación y decir no es como vivirlo en ese momento, volverlo a vivir. Nunca va a salir de ese problema. Entonces tiene que enfrentarlo. Yo leí en un estudio que
justamente cuando se tiene este tipo de traumas, hay ciertas áreas del cerebro en las que nosotros al reforzar ese pensamiento, esas áreas del cerebro reciben más flujo sanguíneo. Entonces es como que eso está presente, presente, presente. Pero cuando nosotros llegamos a terapia y empezamos a recibir estas recomendaciones, que son de salir, hacer ejercicio, hacer otras actividades, el flujo sanguíneo se empieza a dirigir a otras partes del cerebro. Y eso va haciendo que también la persona adquiera más fortaleza, más confianza en sí mismo para poder enfrentar el miedo. Uh-huh. Sí. Lo que acabaste de decir, de enfrentar este miedo, tener más confianza en uno, más seguridad. Y entonces uno, cuando ya empieza a tener esa seguridad, ya no va a tener ese miedo, los miedos que tenía antes de que en casa sufría de agresión, ya no va a tener ese miedo, ya llega y se enfrenta. No va a llegar, como alguien decía por ahí, tú llegas y pateando la puerta y todo eso y ya lo enfrentas. No, sino a tener más seguridad y confianza en ella, en que eso ya no ocurre, por ejemplo. Ya la persona agresora ya no está, pero ya tenía ese miedo constante. Tener esa confianza de que eso ya no va a volver a pasar. O tener miedo a formar una nueva relación por tener miedo a esto de que otra vez le van a volver a agredir, otra vez le van a volver a engañar, otra vez le van a volver a mentir. Entonces, no tener ese miedo, tener esa seguridad. Pero no, a veces no sale de ahí el miedo viene de mucho tiempo atrás. El miedo viene de cuando era niña. Vivió escenas. En su sí, y desde ahí. Entonces, a veces no se trabaja la ansiedad en ese momento actual, sino es de la ansiedad pasada. Y un consejo bueno que les doy yo a lo personal, no tomarse nada personal. De pronto decir, es que vi a tal persona en la calle y no me saludó, o vi a tal persona y me alzó un poco el tono de voz. Nunca se tomen nada personal. Yo no sé si de pronto en esa mañana a esa persona se le presentó algún problema y por eso de pronto estaba de mal humor o algo. O sea, nunca se tomen nada personal, porque no sabemos en qué circunstancia está viviendo de pronto la otra persona. Sí, creo que estamos muy susceptibles, yo los veo así. Últimamente andamos, después de la pandemia, creo ya se va sintiendo ese ambiente de la familia, las personas. Ya llegan predispuestas a decir como que preparadas a una guerra, que no lo hay, pero ya llegan con esa barrera de decir, no, si ella la encuentro seria, yo también llego con esa misma seriedad. Y está en todo lugar, y no, a veces hay que hacer una autoconciencia, una autoevaluación y ver qué está sucediendo en mí, porque la otra persona sabrá ella, si ella se autoanaliza y todo eso, será ella. Soy yo la que tengo que trabajar en mí, no en las demás personas. Y eso es mejor. Y ahora, un ejemplo, yo llego a algún lado y una persona me grita, se enoja, de pronto algo por equivocación hice mal, se enoja, me grita, y yo voy y me enojo también y me desquito con otra persona, y cuando no, porque la otra persona no tiene la culpa de ninguna de las situaciones que pasó. Entonces, sí, tenemos que trabajar bastante en eso. En uno mismo, eso es en uno mismo, es parte de nuestra autoestima, ese es amor propio. Cuando no hay ese amor o esa autoestima, andamos inseguros, con miedo, y como yo estoy así, pienso que las demás personas están igual. Y muchas de las veces también nos ponemos estas famosas etiquetas, de que yo soy miedoso, yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto. ¿no? Y si usted dice que usted es eso lo atrae. O sea, eso es algo que lo he aprendido. Usted atrae lo que... Si usted dice tengo miedo, tiene miedo, va a tener miedo. Si usted dice, no, esto no puedo hacer, no lo va a poder hacer porque usted mismo está metiéndose eso en la cabeza. Estamos reforzando ese pensamiento. De la ley de la atracción. Atraigo todo lo que digo. Pero no solo está en el decir o en el pensar, también está en manifestar. En el actuar también. En el actuar. Entonces, en conjunto todo eso se atrae. Si yo digo, me va a ir mal, hoy día está pésimo, y hoy día me levanté de mal humor, todo eso se unió,
y ese día es pésimo. Es que hay muchas veces personas que dicen, no, es que yo estoy diciendo, a ver, ya traigo esto, quiero traer esto, quiero traer eso. Está bien, o sea, está bien que tengan esos pensamientos positivos de atracción, pero también tenemos que actuar, o sea, no solo porque yo pienso, eso me va a llegar, o sea, tengo que ver qué tengo que hacer o qué voy a hacer para que eso llegue a mí. No, sentarme, no, nadie me va a llegar a golpearme en la puerta y a decir, ¿usted quiere trabajar en tal lugar? No, yo tengo que salir, tengo que moverme, tengo que actuar. No solo parte de la autoestima, amor, lo que sea, es levantarme, peinarme, arreglarme, ponerme algo bonito y quién sabe si alguien me alcanza a ver y de afuera me dicen, vamos, llevémosla. Ahí está su trabajo, pero si yo salgo de mal genio, aburrida, no hay trabajo, no lo voy a conseguir, no me he visto, no me peino. Yo misma estoy con esa mentalidad, ya salgo con eso. Entonces no lo voy a conseguir, nunca va a aparecer porque voy con esa mentalidad y con esa forma de ser. Creo que ahí entramos en un círculo en el que decimos un pensamiento me lleva a un sentimiento me lleva al actuar y tras lo que yo hago son mis resultados. Bueno, a mí me gusta una frase que escuché de una coach que ella mencionaba, lo que pensamos es lo que decimos y lo que decimos es lo que hacemos. Y a continuación pasamos a nuestro segmento de mitos y verdades. A continuación, nuestro segmento Mitos y Verdades. Y no se olviden que este podcast llega a ustedes gracias al auspicio de Quiero Más Internet, la mayor velocidad con fibra óptica para que puedas trabajar, puedas jugar, puedas estar conectado con tu familia, con tus amigos. Quiero Más Internet. En la ciudad de Cayamanga, visítales en la calle 24 de Mayo y Velasco Ibarra. Vamos con nuestro primer mito. ¿La ansiedad es solo falta de carácter? No, tiene que ver mucho con en sí todas las personas, todo lo que lo envuelve al ser humano, la vida social, laboral, personal, en sí todo lo que es del ser de la persona. Entonces no solamente es la falta de carácter, son muchas cosas que están involucradas ahí. Siguiente mito. ¿Solo se necesita relajarse para curar la ansiedad? No, también necesita hacer todas estas cositas que hemos venido hablando de salir, a moverse, actuar, reflexionar, cambiar de pensamiento. Todo eso ayuda a mejorar la ansiedad. Si tienes ansiedad, ¿siempre vas a necesitar medicación? No, como decíamos, la ansiedad leve no va a necesitar de medicación, terapia, actividades, qué sé yo, hacer otro tipo de situaciones van a ayudar a mejorar la ansiedad. Y justamente cuando los síntomas de la ansiedad son más pronunciados es cuando cuando el médico le receta al paciente que tome, por ejemplo, el clonazepam, alprazolam. Entonces, cuando estos síntomas son más pronunciados, es donde esta medicación no sirve. Ya cuando, como dijo la doctora Noeli, ya cuando voy manejando un poco los pensamientos de los pacientes, entonces ahí requiere una dosis más baja, hasta llegar a un punto en el que se tiene que retirar. Pero paulatinamente. Exactamente, Sí. paulatinamente. No de la salud. Vamos con otro mito. ¿La ansiedad solo le pasa a los adultos? No, es a niños, jóvenes, adultos jóvenes, de todo. Otro, ¿la ansiedad desaparece con el tiempo? Sí, la ansiedad desaparece con el tiempo siempre y cuando se vayan cumpliendo algunas situaciones de las actividades, las terapias, va desapareciendo y se vengan trabajando también constantemente, porque no solamente voy a trabajar en ansiedad, qué sé yo, solo por esa temporada, porque me dijeron que tenía ansiedad y ya 2-3 meses lo superé y ahora sí me olvidé, nunca más me va a volver a dar. Corro riesgo, sigo propensa a que después de un tiempo me vuelva a dar, por algún motivo. Y tengo que seguir trabajando, me dicen, no tengo que dejar a un lado la relajación, la respiración, las actividades que aprendí, qué sé yo, salir, hacer un momento de vida social, no tengo que dejar eso, aparte no.
Porque hay muchas personas que se dicen, no, aquí solo fue una sola vez y nunca más voy a volver a pasar por ese momento. Y no, sí lo voy a volver a pasar. Depende de la situación. Y el último mito, ¿tomar valeriana ayuda a los síntomas de la ansiedad? Sí ayuda cuando es leve, Cuando estamos en los síntomas iniciales, cuando el joven o la adulta mayor, por ejemplo, está nerviosa, preocupada, le preocupan los hijos, le preocupa cualquier situación, porque los abuelitos son así. Todo les preocupa en casita, que si los hijos estarán comiendo o no estarán comiendo, les preocupa. Ayuda, y como disminuye el sueñito, entonces la valeriana sí les ayuda. Pero cuando es leve, cuando ya son síntomas mucho más pronunciados, ya no. Y ahí ya requerimos de otra medicación, que ya no es valeriana, son otros productos químicos. Bien, y esos fueron todos los mitos que teníamos acá para la doctora. Recuerden que si ustedes tienen alguna pregunta, quieren que tratemos algún tema en especial, pueden dejarnos también en los comentarios o por mensaje interno temas que de pronto quisieran que tratemos en un próximo episodio. Micaela se encuentra detrás de cámaras, pero nos va a ayudar con el resumen del episodio. Como resumen de episodio tenemos que la ansiedad nos puede dar a cualquier edad. No hay que somatizar ni pensar que por tener ansiedad es algo malo, es algo negativo. Todas las personas podemos pasar por etapas de ansiedad, como dijo la doctora, y que siempre tenemos que acudir, como siempre les aconsejo, a su psicólogo de confianza, a su médico de confianza. Nunca se automediquen, como ya hablamos, existe medicación que se manda a los pacientes que tienen ansiedad, pero esto va a depender mucho del nivel de ansiedad que tenga este paciente. Las pastillas siempre van a ser recetadas por un médico. Por favor, no se automediquen, aunque su familiar, su vecina, su amiga ya haya ido a psicología, ya haya ido a psiquiatría, y a veces por ahorrarnos lo de la consulta, acudimos a la farmacia y compramos lo mismo, que a veces hasta se prestan lo que son las recetas, pero no hagan esto porque cada medicamento va a depender para cada persona, como siempre les decimos. Y estamos llegando a la parte final de este episodio. Nuevamente queremos agradecer a nuestro auspiciante oficial Quiero Más Internet. Recuerda que los encuentras acá en la ciudad de Cariamanga, en la calle 24 de Mayo y Velasco Ibarra. Un gusto haber compartido con ustedes este tema bastante interesante. Quiero agradecerle a la doctora Noeli por habernos acompañado. Esperemos que en otro episodio podamos tratar más temas más y poderle invitar nuevamente. Y muchísimas gracias por haberle tenido acá. Ya, muchas gracias también por haber participado de este tiempo y con uno de los temas muy importantes. Vendrán otros temas más y me encantada de la vida venir aquí hasta pasar un momento. Bye, bye. Karen, también un gusto siempre poder grabar contigo. Muchas gracias una vez más. Un placer estar en estos episodios. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Estaremos dejando las redes sociales del podcast y también nuestras redes sociales personales. Nos vemos en una próxima. Chao, chao. Salud. Salud para ti.